Mis hermanos, muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo unos 112 años más. Quiero agradecer a Dios la oportunidad, al pastor Zair por la invitación. Se recibe siempre con mucho gozo y lo asumo siempre con mucha responsabilidad. Especialmente porque sé que el pastor Cruz es muy celoso con este púlpito. No le gusta soltarlo así mucho a personas de afuera. Así que gracias, pastor, por la confianza. Esta mañana quiero que hagamos un trato. Porque estaba desde allá echando un ojito, ¿sí? Y las miradas están muy concentradas aquí, en esta mesa y aquí. No sé quién diseñó esto, pero no quiero pensar que fue el diablo que iba a distraer a esta nave y este lado iba a distraer a otro. Y lo he visto así. Tienen ganas de comer torta, hermano. Pero por los siguientes 30 minutos, hermano, vamos a alimentar primero el espíritu y luego le damos a la carne, ¿de acuerdo? Porque creo que las van a partir, ¿verdad? Ah, muy bien. Ah, bueno, sí. Algo nos vamos a llevar, hermano. Así que 35 minutos porque el programa continúa. Y el pastor, como buen predicador, y porque quería dar una introducción a esta mañana cuando estaba oficiando la cena, dio la introducción del mensaje. Así que va a estar más corta la predicación. ¿Ok? Mi hermano, 112 años de historia. Y no sé cómo ve usted la historia, pero creo que la historia tiene la particularidad de por lo menos mostrarnos 3 etapas en las cuales debemos pensar. Esta semana seguramente, entre mensajes, los videos y todo lo que ha seguramente circulado por allí en las redes, usted ha pensado 112 años de historia. Y es interesante porque debemos mirar para atrás, ¿sí? Porque la historia tiene esa particularidad de ayudarnos o de mirarnos hacia atrás para recordar de dónde venimos. Y mirar atrás siempre nos hace recordar momentos, historias, dificultades, volver a revivir todo aquello que fueron lo bueno, las bondades de Dios, cómo Dios se ha manifestado desde hace 112 años hasta hoy. Y eso evoca sentimientos de alegría. La historia nos permite conocer imaginariamente, porque no estuvimos hace 112 años, a aquella gente que llegó, a Juan Christiansen, que llegó acá para comenzar lo que hoy es Cristo Vive. Y es interesante, mi hermano, porque Juan Christiansen fue el instrumento que Dios usó para que este sueño comenzara. Y ustedes son el instrumento que Dios sigue usando para que el sueño continúe. Y yo no sé cómo se sienten ustedes con eso esta semana, pero yo no hago vida acá, pero esta semana yo he sentido así como un pesito aquí en los hombros. Hay noches en que he estado trabajando en esto y me he acostado así como cansado, porque 112 años de historia pesan. Mi hermano, 112 años desde aquella llegada de Juan Christiansen acá. Quien llegó primero, Maracaibo, ¿sí? Pero hermano, le pasó lo que le pasan a todos los maracuchos. Cuando llegan a Rubio, no se quieren ir. Él no se sintió cómodo allá. Y entonces aquí como que hace mucho calor. Y así dice, bueno, vámonos para Rubio. Y así que agarró su barco porque navegaron. Luego creo que fue un ferrocarril, ¿sí? Y como no existían estas carreteras que tenemos hoy hacia San Cristóbal, le tocó llegar aquí a caballo. Y esto no existía. Esto era Monte y Culebra, ¿sí? Pero ese hombre tenía una visión. Desde acá, comenzar a impactar Rubio con la palabra de Dios. Con la predicación de la palabra de Dios. Y cuando él llega acá, él vio la oportunidad también
de impactar Rubio con un colegio. Y fue así como hace 112 años, un domingo como hoy, él realiza su primer servicio al aire libre porque esto no estaba, y al otro día comenzó el colegio. Esos fueron los comienzos. Y es interesante, mi hermano, la visión, porque lo que él venía era a predicar el evangelio. ¿Y cuál era su visión? Formar una iglesia y formar un colegio. Y ambas combinaciones, él pensó que era lo que se necesitaba para impactar a un pueblo. Y mira que logró muchas cosas, porque cuando él llega acá, él ve oportunidades fantásticas. Y él dice, establecemos algo aquí, y luego nos podemos extender. Y miramos hacia el norte de Santander y estamos cerca. Y miramos hacia San Cristóbal y estamos cerca. Y trabajó aquí alrededor de unos 15 años. Y se fue a San Cristóbal con un grupo de familias de acá de Cristo Vive. Y fundó lo que es hoy la iglesia El Buen Pastor. Mi hermano, qué visión. ¿Cómo Dios puede sembrar en el corazón de un hombre una visión que dure tantos años? Generaciones han pasado, muchos han sido los siervos que han pasado por acá, mucha gente ha trabajado en función de esto, en predicar, en construir. Mi hermano, y 112 años después de esa llegada acá, Dios permite que este sueño continúe. Pues creo que fue un sueño de Dios. Y una particularidad que tiene Dios es que a Dios le gusta soñar bastante, cosas buenas. Pero Él nos usa a nosotros para realizarlas. Y eso nos hace responsables. Mi hermano, volver atrás nos recuerda que la predicación y la enseñanza fueron los fundamentos sobre los cuales están sustentadas la base de esta iglesia Cristo Vive. Por supuesto que volver atrás también nos permite conocer que las dificultades también son parte del sueño. Como diría por allí nuestro hermano Ricardo Arjona, las nubes grises también forman parte del paisaje. Y algunas nubes grises se convirtieron en tormentas. Y la iglesia a lo largo de la historia ha atravesado grandes dificultades. Pero hermano, cuando una iglesia está cimentada en los valores que están en el corazón de Dios, que es predicar la palabra, eso continúa, eso se mantiene. Más o menos durante unos 112 años, creo, mi hermano, que la historia siempre ha sido lo mismo. Los fundamentos han sido los mismos. Y hoy tenemos funcionando un colegio y una iglesia. El colegio no siempre funcionó. Ahora es que estamos volviendo otra vez como al principio. ¿Sí lo notan? Un colegio y una iglesia que impacte, hermano, de manera positiva la vida de la gente que vive en este pueblo. Así que, ¿cómo se logra mantenerse por tantos años una iglesia así? Hermano, creo que porque Cristo Vive tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios. La Biblia habla de que como su iglesia, nosotros somos su novia. Y creo que Dios está profundamente enamorado de ustedes. Porque Dios es fiel, hermano, a sus promesas. Fiel siempre es el que prometió. Porque Dios ama a este pueblo y busca que muchos lleguen al arrepentimiento. Y porque generación tras generación el fundamento sigue siendo el mismo. Mi hermano, volver atrás a la historia nos permite recordar quién es el dueño de la obra y quiénes somos nosotros. Siervos simplemente. Esta generación pasará. Moriremos. Y la siguiente generación va a continuar el legado que inició Juan Christensen. Va a continuar el legado que por 25 años mantuvo aquí al pastor Tobías Chirino y que desde hace unos 15 años está el pastor Zair y su equipo. Así que, mi hermano, volver atrás nos permite redescubrir los fundamentos sobre los cuales estamos fundados. Mi hermano, la historia también nos permite comprender la misión que debemos continuar y los fundamentos que debemos consolidar. Sobre los fundamentos de la predicación y la enseñanza estamos anclados. Y esa historia nos compromete hoy a continuar con ese legado, porque Dios siempre piensa generacionalmente.
Legado, generación tras generación, vamos pasando un legado. Y esta generación de hoy tiene un legado muy importante que continuar. La predicación de la palabra de Dios. Cuando pasa una generación, Dios pone una hoja así, en blanco, y ustedes la completan. Y son ustedes los que quieren o los que deben escribir la historia de Cristo vive. Mi hermano, y creo que esa historia pesa. Los fundamentos de la iglesia, desde la iglesia primitiva, siempre han sido los mismos. Ustedes recordarán por allá en Hechos 6, cuando se da todo este movimiento en los Hechos de los Apóstoles, cuando se inicia la era de la iglesia, que había un grupo de apóstoles que estaban todavía consternados por la muerte, por la brutal muerte de Jesús, y más asombrados estaban por su resurrección, porque lo habían visto. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y de ahí para adelante todo cambió. Se forma una iglesia y un grupo de hermanos que no incluían solamente a los 12 apóstoles, porque solemos ver la historia y enfocarnos en los 12. Los 12 fueron los líderes, fueron los siervos, los que manejaban los grupos. Y la historia es así, hermano. Y siempre cuando uno ve en el concepto bíblico, no solamente Dios usó a grandes líderes. La historia no la escribe el pastor Zair, su esposa, Manuel, Ricardo. La escribimos todos, todos somos responsables. La comisión es para todos, la responsabilidad es de todos. La hoja en blanco Dios nos la dio a todos. Y espera que nuestra próxima generación tenga algo que leer, tenga algo que recordar. Cuando estos chicos, que hoy son diáconos, a lo mejor y vuelvan a ser pastores, van a tener algo que recordar. Cuando Aaron Caleb esté por ahí hablando con su chamo, va a tener algo que contarle, como hoy nosotros tenemos algo que contar de la gente que nos precedió, porque así trabaja Dios generacionalmente. Así que en este tiempo de la primera iglesia, surge un movimiento, el Evangelio tiene un impacto tremendo. Por ahí ustedes se pasean por los Hechos y van a ver que se levantó Pedro y en una sola predicación 3,000 personas se convirtieron. Más adelante usted va a encontrar en Hechos 5,000. Así que era una iglesia ya como tal formada, extremadamente grande. Y los apóstoles se vieron envueltos en una situación que no habían tenido antes. Eran unos hombres pescadores, que no eran unos pobrecitos, para empezar. Quizá no eran estudiados, sí, pero creo que pobrecitos no eran, porque eran unos tipos que tenían sus empresas en la pesca, pero no tenían experiencia en cómo gestionar iglesias. Y cuando se ven con un impacto como este, cuando hay tanta gente a su alrededor, cuando se sienten responsables de tanta gente, empiezan a atender a la gente. Y llega un momento en que ellos se dan cuenta de algo, y es justamente lo que vemos en Hechos 6:2. Dice así, Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Había un pequeño problema que se había presentado entre los hebreos y los griegos. Los griegos estaban acusando a los hebreos de que la repartición de la comida no era equitativa. Había ahí una influencia con la cocinera, y entonces los hebreos estaban recibiendo una porción más, y los griegos estaban quejando porque también tenían hambre. Entonces, en medio de toda esa situación, ellos empiezan a tratar con una multitud tan grande, a tratar sus problemas, a aconsejarlos, pero de pronto se vieron envueltos en que estaban haciendo solo eso. Y no es que eso no sea importante, porque creo que es un trabajo de la iglesia, atender las necesidades espirituales y emocionales de cada uno de sus miembros, pero que el fundamento es la predicación. Así que ellos dicen: hey, esto que estamos haciendo no está bien. ¿Por qué? Porque habían abandonado dos cosas importantes. En Hechos 6:4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Lo que pasó allí fue que ellos dijeron: estamos
olvidando lo básico. Vamos a escoger aquí entre ustedes unos hombres de buen testimonio que se encarguen de esto, que gestionen la iglesia, porque ellos dijeron, este no es un trabajo solo nuestro. Entonces vamos a llamar a un grupo de gente que nos ayude y nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Y eso fueron las bases y eso fue lo que hizo que la primera iglesia, hermano, fuera tan, pero tan exitosa. Y no es que no hubieran problemas en la primera iglesia, muchos. Recuerden, estaban comenzando. El Señor Jesús se había ido, ya no tenían el maestro. Así que oración y predicación fueron las bases que sustentaron la primera iglesia. Y miren algo interesante. Dice oración y predicación. Y esa I que une oración y predicación, cuando ustedes encuentren una I en la Biblia, eso significa que lo primero está unido a lo segundo. Usted no puede salir a predicar la palabra sin orar. Porque cuando usted va a predicar la palabra y no ora, probablemente usted va a decir algo que Dios no lo mandó que diga. Y la predicación no es efectiva. Y si usted se queda solo orando y no sale a predicar, entonces no está haciendo nada. Porque la predicación, mi hermano, permite que la gente a nuestro alrededor escuche el evangelio de las nuevas de salvación. Y eso es lo que debemos hacer, predicar y orar. Ahora usted dirá, ay, pero Bilsan, es que, mira, eso de predicar no es para mí. Porque nosotros hemos desarrollado el concepto de que predicación es quien se para aquí, el pastor y su equipo pastoral, los que normalmente predican aquí en la mañana, ese es el que predica. Porque ese es el que pasó por el instituto y estuvo 4 años en el instituto y es el que está capacitado para predicar. Mi hermano, creo que la capacitación para hombres que el Señor ha llamado a su ministerio es necesaria. Los apóstoles pasaron 3 años y medio con Jesús. Fue la universidad para ellos. Y fueron 3 años y medio donde ellos estuvieron capacitándose. Y creo que sí, ciertamente, mi hermano, es necesario la capacitación para quienes vayan a ejercer pastorado. Pero eso no significa que ellos sean los responsables de la predicación. Pastor Cruz, usted es el responsable. Pastor Manuel, eso le toca a usted. Ricardo, usted está recién llegado aquí. ¿Verá que no se quiere ir? ¿Verá que no? No se quiere ir. Trajo hasta la esposa para acá, mano. El que llega aquí no se va. Pues entonces, tenemos ahora al pastor Ricardo. Entonces ya hay 3. Mi hermano, que ellos hagan el trabajo. Pero resulta que no es así. Porque cuando el Señor establece 2 cosas, gran comisión y premiación, no está hablando a la multitud, es individual. La tarea es individual. Entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo hago? Pues mire, hermano, en la Biblia hay tantos ejemplos de gente que no fueron grandes hombres, que no, permítame decirlo de esta manera, que no eran nada. Y cómo el Señor los ha usado para predicar la palabra de Dios. Me ha llamado la atención este ejemplo. Lo encontramos en Juan, el capítulo 9. En Juan 9 habla de un hombre que era ciego de nacimiento. Y ese hombre, durante muchos años, y se presume que eran muchos años más, porque más adelante los padres, cuando son interpelados por los fariseos, le preguntan a él, porque él ya es mayor de edad. Y mayor de edad era unos 40 años aproximadamente. Así que este hombre, ciego de nacimiento, recibe un milagro de Jesús. Va pasando, Jesús le hace un milagro y el hombre comienza a ver. Los fariseos empiezan a ver qué había pasado. Y en Juan 9:25, miren esto. Los fariseos investigaban. Este no era el ciego que estaba allá en el estanque. Este no era el que andaba mendigando por ahí en la calle. Este no era el que no veía. Vamos a ver qué le pasó. Y él les contesta lo siguiente. Juan 9:25. Y él le contestó:
Yo no sé si es pecador quien lo sanó. Lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Te dirá, ¿dónde está la predicación? Bueno, hermano, porque alguien llegó y le preguntó seguramente, como los fariseos, ¿y cómo viste? Y él simplemente, Jesús, el profeta, me sanó. Mi hermano, y creo que esa es la predicación más efectiva. Les he comentado en anteriores oportunidades que nada convence más a una persona a seguir a Cristo que el testimonio de otro cristiano. Que esa persona diga, hey, yo era ciego, pero me conseguí con Jesús y ahora veo. Cuando la gente alrededor ve eso, mi hermano, la gente empieza a ver qué tiene este. Le pasó al ciego, empezaron a investigar, fueron hasta los papás. Hey, este no es el hijo de ustedes, el que nació ciego. Sí. ¿Y qué pasó? No sé, va y le preguntan a él. Iban donde él, le preguntaban, ¿y qué pasó? ¿Y qué decía él? Jesús. Mi hermano, y esa es la mejor manera. Cuando en la calle, a nuestro alrededor, vemos a un hombre que es el maltratador de su esposa y llega a Jesús y de pronto los vecinos lo ven amando a su esposa, llevándole flores y chocolate. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Bueno, es que yo era ciego, pero ahora veo. ¿Y cómo pasó eso? Bueno, me encontré a Jesús y ahora veo. ¿No es eso efectivo? Mucho más efectivo que una predicación. Mire, hermano, una predicación desde acá puede mover emociones y la gente puede hacer decisiones por Cristo, pero solo emocionalmente. Cuando salen allá, vuelven a revolcarse en el lodo que se revolcaban cuando entraron. Pero cuando alguien nos ve en la calle y ve un cambio, ve a Cristo, ese hombre va a tener interés por Jesús. Usted simplemente va a decir eso. ¿Qué te pasó? Yo era ciego y ahora veo. Sencillo. Y luego lo va a traer para la iglesia. Y hay muchas maneras de invitarlo. Si usted no tiene la capacidad de explicarle un poco más allá, usted va a hacer lo siguiente. Usted le va a decir, mira, voy a invitarte para la iglesia. El fin de semana tal, y usted revisa los estados, cuando haya una hamburguesada. Entonces dice, hermano, te voy a invitar a una hamburguesada. Solo te va a costar 15,000 pesitos. Más nada. Sí, porque hay que decirle, ¿no? Hay que dejarle claro, hermano, que la salvación es gratis, pero la hamburguesa se paga. ¿Sí? De ahí le enseñamos de una vez el principio de horario de ofrendar y diezmar. Y cuando él venga acá y se coma una hamburguesa, le va a saber a una hamburguesa preparada por el mismo Señor Jesús. Y cuando él venga acá y vean unos hermanos que se aman y vean a una gente que la pasa chévere, que no dicen groserías, cuando ven a unos jóvenes que juegan al voleibol y al fútbol, porque la gente allá cree que somos aburridos, que no jugamos nada de eso, no. Y cuando vengan acá y vean eso, mira, hermano, va a decir, como me dijo la hermana Cecilia, mi vecina, por cierto, hace un ratico, mientras tenga vida, yo voy a venir a Cristo vive. Eso cambia, hermano. Ese testimonio cambia. Pero, hermano, asegúrese de algo. Que su testimonio sea real. Que su testimonio sea verdadero. Mi hermano, si usted está cojeando, y usted disculpe el abuso, mi hermano, quédese calladito. Usted mejor diga, yo era ciego y estoy viendo a medias, todavía no veo bien. Pero, hermano, mejor asegúrese que su testimonio. Mi hermano, el apóstol Pablo le escribía a los tesalonicenses esto. Primera de Tesalonicenses 2:10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Eran unas palabras que Pablo, que había fundado la iglesia de Tesalónica, les estaba recordando. Cuando estuve entre ustedes, nos comportamos irreprochablemente.
Y esa palabra irreprochablemente tiene que ver con lo siguiente. Ustedes no tienen nada de qué cuestionarme, porque incluso cuando estuve allá en Tesalónica, yo mismo trabajé para no serles una carga. Pero en cuanto a mi testimonio, ustedes no tienen absolutamente nada que refutarme. De afuera hacia adentro, nada. Cuando en la calle de Tesalónica habla de Pablo, limpio. Testimonio intachable, nada. Y ese testimonio lo debemos guardar. Pero mira otra cosa más interesante del versículo. Vosotros sois testigos y Dios también. Es decir, que ahí aparece otra I. Significa que mi testimonio ante la gente tiene que ser intachable y que mi integridad, cuando nadie me ve, cuando solo Dios me ve, ¿cómo tiene que ser? Intachable. ¿Y qué resultado qué me garantía eso? Mi hermano, que la gente me va a ver como una persona que ahora ve, porque ha tenido un encuentro verdadero con Jesús, porque Jesús lo ha cambiado, porque ahora es una nueva criatura. Y eso es interesante. Y mira lo que produce. 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sabe qué produce un testimonio limpio ante Dios, limpio ante la gente? Que cuando uno habla con ellos, esa no es palabra de uno, es palabra de Dios. Y eso se torna creíble. Mis hermanos, la historia hoy la escribimos nosotros. Y es necesario que mantengamos los fundamentos con los cuales Dios comenzó esta obra. Necesitamos seguir siendo una iglesia que enseña y que predica. No unos pastores, una iglesia, e iglesia somos todos. Allá afuera, mi hermano, hay gente camino al infierno. Mucha. Y nosotros tenemos la solución. Y no podemos callar. Tenemos que continuar. Porque la próxima generación se sostendrá con lo que hagamos ahora, con los fundamentos que nosotros le dejemos. Nuestros hijos heredarán esto y serán ellos los que continúen. Y serán los hijos de nuestros hijos los que continúen, y generación a generación Cristo vive, va a seguir cumpliendo años y años y años. Y ese fue el sueño de Dios, que esto se perpetuara eternamente hasta su venida por nosotros. Y en eso tenemos que pensar. Mi hermano, la historia también premia o juzga. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras esté en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mi hermano, el tribunal de Cristo es un lugar de premiación. Y el apóstol Pablo estaba viendo hacia el futuro, y él estaba escribiéndole a los corintios, y le estaba diciendo que lo que hagamos acá, que lo que construyamos acá, que la historia que nosotros logremos construir acá, un día va a ser revisada. Y el apóstol Pablo dice que seremos premiados. Mire, hermano, en la Biblia encontramos 5 tipos de coronas. Y miren esta: la corona de gozo. La corona de gozo es el premio de Dios para aquellos que son evangelistas con su estilo de vida. Primera de Tesalonicenses 2:19 y 20 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria
y gozo. ¿Sí ven eso? Corona de gozo. La idea de Pablo era la siguiente. Él se imaginó que cuando esté delante de la presencia del Señor, va a hacer algo como pasaba con las Olimpiadas de Corinto. Al ganador se le montaba en un podio y aparecía el juez de la competencia y le colocaba una corona de pino. Ese era el ganador, esa era la premiación. Y Pablo mira allá y ve al futuro y dice, un día nosotros estaremos en el tribunal de Cristo. Y se va a abrir el libro de la historia. Y la corona de gozo será puesta por el mismo Señor para aquellos que hayan sido evangelistas con su estilo de vida. Cuando Pablo habla de gozo, se refiere a esa emoción que siente el atleta en la Olimpiada cuando pasa victorioso a la meta. Un hombre, un atleta que se ha preparado durante tantos años, que ha hecho tantos sacrificios, cuando llega a la meta, experimenta un gozo indescriptible. Ese es el gozo que Pablo experimentaba. Y se lo dice a los tesalonicenses: ¿acaso ustedes no son mi corona delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿No fui yo quien les presenté el Evangelio? ¿No fui yo quien les prediqué con mi testimonio? Ustedes son mi corona y mi gozo. Mi hermano, seremos premiados. La historia nos va a premiar por lo que hagamos hoy acá. Y esa historia en blanco, esa hoja en blanco que el Señor nos permite llenar, nos va a llevar un día ante la presencia del Señor. El Señor mismo, hermano. Eso debe ser una cosa que ni nos lo imaginamos. Que el mismo Señor nos suba en el podio y nos dé una corona. ¡Wow! Yo no sé si usted lo ve así. Los eventos escatológicos lo vemos como que no van a pasar nunca. Como que Cristo no va a venir, como que no va a haber premiación. Pero mi hermano, va a haber. Vamos a ser premiados por cómo hayamos contribuido a la historia del Evangelio en Rubio a través de la Iglesia Cristo Vive. Y el Señor, mi hermano, nos va a recibir así. Y yo no sé si el Señor abrazará ya en la eternidad, pero yo creo que aquellos que llevan almas a Cristo van a recibir aparte una corona, un abrazo de Dios. Porque Él murió por todos esos. Y nos encomendó a nosotros la tarea de mostrarles el Evangelio a ellos. Pesa la historia, ¿verdad, hermanos? Pero, hermanos, contamos con un Dios que fue fiel, que es fiel y que lo seguirá siendo. Y que ama profundamente a Cristo vive. Y que ustedes pasarán. Y no sé si Dios vendrá y nos levantará con vida a todos. Pero si no, la responsabilidad es de la siguiente generación. En el libro de Josué hay una imagen bastante triste. Dice que la generación de Josué fue victoriosa, conquistó reinos. La siguiente generación fue victoriosa, pero después dice que se levantó una generación que no conoció al Dios de Israel. ¿Saben qué pasó con esa generación? Murió. Se acabó la historia allí. Y creo que cuando Dios inicia un sueño, tiene un final. Y nos va a usar a todos ustedes acá, que son parte de Cristo Vive, para realizar ese sueño. No es fácil, hermano, para una iglesia cumplir 112 años, ni para nosotros tampoco, porque es un compromiso que debemos asumir. ¿Están de acuerdo? Les prometí 30 minutos, ya terminé. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por la bendición que nos da de abrirla, porque ella nos habla, es eficaz, nos motiva, Dios. Tu palabra nos alerta, tu palabra es viva, Dios, y nos anima a seguir adelante la obra que tú has comenzado. Gracias por el ayer,
cuando permitiste el inicio de esta obra. Gracias por el hoy, gracias por el mañana, Dios, porque en cada generación va a predicar tu palabra, Dios, y Cristo vive, seguirá siendo una iglesia que impacta la vida de la gente de Rubio. Bendecimos tu nombre, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.